La historia arranca con el Dr. Ryland Grace despertando dentro de una cápsula de hibernación tras haber estado en coma inducido. Desorientado, con mareos y sin recordar claramente lo ocurrido, empieza a recorrer la nave espacial intentando entender su situación. En medio de esa incertidumbre, se topa con el cuerpo sin vida de una compañera, lo que incrementa su angustia. Sin obtener respuesta alguna, grita en el interior de la nave, consciente de que está completamente solo en el espacio, sin ningún tipo de ayuda. Poco a poco, su mente comienza a reactivarse y va recuperando los conocimientos adquiridos durante su formación profesional. En ese momento, la inteligencia artificial de la nave le informa que el capitán ha fallecido y que no existe ningún sistema para comunicarse con Houston ni para emprender el regreso. Ante esto, Ryan decide investigar qué tan lejos se encuentran de la Tierra. Es entonces cuando se da cuenta de que la enorme esfera de fuego que observa no corresponde a su Sol. Sin perder tiempo, se dirige a otra sección de la nave para revisar los cálculos de combustible, llegando a la conclusión de que necesitaría 113 años para volver a su planeta. En medio de su angustia, le viene a la mente información relacionada con la sonda Arclight, cuyo objetivo era resolver el enigma de la llamada Línea Petrova. El Dr. Grace, que además de científico era profesor, había descubierto que unas extrañas manchas estaban consumiendo el Sol. 2 años antes, Irina Petrova, una aficionada a la radioastronomía, detectó una banda de luz infrarroja que se extendía desde el Sol hasta Venus, fenómeno que más tarde sería conocido como la Línea Petrova. Al enviar una sonda, se identificaron esos puntos que parecían reducir ligeramente la intensidad del Sol. Aún así, las proyecciones indicaban que en los siguientes 30 años, la temperatura de la Tierra podría descender entre 5 y 8 grados Celsius. Después de eso, los cultivos comenzarían a desaparecer, la economía colapsaría y la mitad de la población mundial moriría por hambre. Con ese panorama en mente, Ryland volvió a centrarse en la misión, o al menos lo intentaba, porque la tristeza por haber perdido a toda la tripulación lo afectaba profundamente. Tiempo atrás confiaba en que las mentes más brillantes del mundo encontrarían una solución, pero ahora comprendía que el futuro de la humanidad recaía únicamente en él, una carga enorme para alguien que era solo un profesor de secundaria y que además apenas podía recordar su propia vida. Ese día, al terminar las clases, Eva Stratt, integrante del equipo Petrova, fue a buscarlo para pedirle ayuda, ya que él había sostenido en el pasado que el agua no era indispensable para el desarrollo de la vida. Esa postura, bastante polémica y de la que nunca se retractó, terminó costándole su trabajo años atrás. Aún así, no tuvo oportunidad de negarse y lo llevaron a examinar muestras de la Línea Petrova, aprovechando que también contaba con un doctorado en biología molecular. Lo más sorprendente eran esos puntos capaces de resistir en la superficie del Sol. En ese instante, Ryan comprendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Con miedo, se dispuso a trabajar, intentando no perder la vida en el proceso. Al observar por el microscopio, notó que aquellas partículas oscuras se movían, pero no podía determinar si estaban vivas, ya que era imposible ver su interior, ni siquiera utilizando rayos X, microondas, rayos gamma o luz convencional. Después de perforarlo con una jeringa, consiguió que cambiara de color, lo que le permitió entender que se trataba de una diminuta célula de origen extraterrestre, formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, es decir, prácticamente agua. Este descubrimiento lo frustró bastante, ya que comprendió que su única idea verdaderamente original había sido incorrecta. También observó que esos puntos emitían luz infrarroja cuando se desplazaban. Aún así, seguía sin entender cómo eran capaces de almacenar tanta energía. Absorbían principalmente la del Sol y luego la liberaban para impulsarse. Con todo esto, Eva decidió dar por terminado el trabajo del doctor, pero él ya no quería abandonar el proyecto ni ser sustituido por otro biólogo, sino contribuir a la supervivencia de la humanidad. Por ello, Eva le permitió continuar con la investigación utilizando 3 de esos puntos negros y de alguna manera que aún no se explica, terminó formando parte de la misión espacial para desentrañar por completo el misterio detrás del debilitamiento del Sol. Desde entonces, a esas partículas las llamaron astrófagos, y surgió una nueva incógnita. ¿Por qué eligieron Venus para formar la Línea Petrova, utilizándolo como puente en lugar de Mercurio, que se encuentra más cerca? A Ryan se le ocurrió conseguir algunos materiales para trabajar con mayor comodidad, y como no le asignaron presupuesto, Carl, el guardián, se encargó de cubrir esos gastos. Con eso, utilizó una caja para simular a Venus, haciendo que emitiera una luz infrarroja similar a la de su atmósfera rica en CO2. La idea era comprobar que, si los puntos reaccionaban al activarla, significaría que estaban buscando ese gas. Y así fue, los astrófagos se desplazaron de inmediato. El problema era que no podían
podían abrir la caja, ya que escaparían. Carl sugirió colocar esa caja dentro de otra más grande, completamente a oscuras. Al hacerlo, el doctor se encontró con lo que antes eran 3, y ahora eran 4 astrófagos, lo que indicaba que se habían reproducido y ya comprendía cómo ocurría. Al enterarse de esto, Eva envió un jet militar para que pudiera presentar su hallazgo cuanto antes ante un grupo de autoridades. En esencia, los astrófagos se dirigían a Venus, porque allí encontraban las condiciones ideales de CO2 para reproducirse. Después le informaron que el objetivo era reunir 2 millones de kilos de esos puntos negros. Además, el Sol no era la única estrella afectada. Existía un patrón de propagación, con una excepción clara, Tau Ceti, ubicada a 12 años luz. Necesitaban entender por qué esa estrella no había sido contaminada, a pesar de encontrarse dentro de un grupo de estrellas infectadas. El proyecto Hail Mary tenía como meta construir una nave para viajar hasta allí y encontrar la respuesta. El gran obstáculo era el combustible, hasta que consideraron la enorme potencia con la que se desplazaban los astrófagos. Por eso requerían esa enorme cantidad, para alcanzar una velocidad suficiente rumbo a la constelación de Cetus, donde se encontraba Tau Ceti, una estrella muy similar al Sol. Sin embargo, como ya se había señalado, los astrófagos acumulaban una cantidad enorme de energía, y un mínimo error podría llegar a destruir por completo el país de los estadounidenses. Por esa razón, a partir de ese momento, Ryan pasaría a trabajar en medio del océano, dedicándose exclusivamente a la reproducción de estos puntos negros. El problema era que no existía combustible suficiente para regresar a la Tierra, por lo que los descubrimientos se enviarían mediante sondas, mientras que los astronautas quedarían condenados a morir en el espacio. En otras palabras, se trataba de una misión sin retorno, y no había una alternativa mejor. Permanecer sin actuar tampoco era una opción, solo significaría esperar el colapso, con la humanidad enfrentando el hambre y el caos, mientras los astrófagos terminaban por consumir el Sol. Por eso, en la nave viajaban únicamente 3 personas, un piloto, un ingeniero y un científico. De todos ellos, el único que seguía con vida era Ryan, quien aún no lograba recordar al comandante Yao ni a Olesia, aunque tenía claro que ambos habían sido valientes y que se sacrificaron por un objetivo mucho más grande. Decidido a no fallar, prometió hacer todo lo posible por cumplir la misión. Ese mismo día, el sistema le notificó que estaban llegando a la órbita de Tau Ceti. El proceso de apagado de los motores se puso en marcha y la nave quedó en ingravidez. El protagonista se dio cuenta de que esa estrella también presentaba una línea Petrova, aunque no estaba perdiendo intensidad. Entonces creyó entender el porqué. Algo la estaba bloqueando a medio camino, y al acercarse más, distinguió que se trataba de una estructura compleja. Ryan sintió pánico al comprender que aquella estructura había sido creada por alienígenas. De inmediato tomó el control manual y se alejó a toda velocidad. Aún así, la otra nave lo siguió sin dificultad, manteniéndose detrás de él sin que pudiera escapar. De pronto, desde ese objeto, le enviaron algo mediante una especie de brazo o palanca, que podía interpretarse de 2 maneras. Podía tratarse de un mensaje o de una bomba. Ryan intentó activar los escudos, pero enseguida recordó que la nave no contaba con ninguno. De todos modos, no fue necesario. El otro vehículo envió un segundo objeto, esta vez a menor velocidad, como si quisiera que él lo recibiera. Ante esto, se colocó un traje espacial y consultó un manual para aprender cómo realizar una caminata fuera de la nave. Sin embargo, al evaluar los riesgos, llegó a la conclusión de que salir al exterior era una auténtica locura. Aún así, no le quedó otra opción que salir, procurando no alejarse demasiado de la compuerta. Sin embargo, ese plan no resultó como esperaba y tuvo que impulsarse para alcanzar el objeto con una maniobra extrema. Una vez de regreso en la nave, comenzó a investigar cómo abrir aquello. Con ayuda de una máquina, descubrió que el objeto estaba hecho de xenón, lo cual no tenía lógica, ya que se trata de un gas. Aún así, Ryan hizo girar su nave como una especie de centrifugadora para generar gravedad. Al final, resultó que abrirlo era tan sencillo como destapar un termo. En su interior encontró objetos con una apariencia completamente desconocida para él. Después de analizarlos, se dio cuenta de que representaban una versión en miniatura de la constelación de Cetus, junto con el planeta de origen de esos alienígenas. Ryan construyó un modelo de su sistema solar y lo envió como forma de darse a conocer. La respuesta no tardó en llegar. Le mandaron una representación de la estructura de su nave y explicaron lo que planeaban hacer para lograr un contacto más cercano. En cuestión de segundos, levantaron una especie de túnel utilizando tecnología muy avanzada, el cual Ryan debía cruzar. Lo hizo con bastante nerviosismo, sin saber qué tipo de seres encontraría al otro lado.
esperaba no encontrarse con seres hostiles. Al llegar, golpeó la entrada para que le permitieran pasar. Su apariencia le resultó extraña, pero intentó mantener la calma, recordando que la percepción de la belleza es relativa y no había motivo para entrar en pánico. En ese momento, la otra criatura representó una figura de él junto a su nave. El protagonista interpretó que le estaban indicando que regresara, quedando en continuar ese intercambio más adelante. Después trató de entender qué estaban haciendo, pero en pocos minutos su maquinaria volvió a activarse y comenzó a formar nuevos túneles. Por su parte, no se quedó quieto y avanzó hacia el otro extremo, donde se encontró con algo totalmente desconocido. Allí reconoció el logro que habían conseguido con la gravedad. Más tarde, mostró la estructura que había creado. Los seres se acercaron para interactuar y sus cuerpos le resultaron muy extraños. Su apariencia, difícil de comparar con algo conocido, lo hizo reaccionar con miedo al principio, llegando incluso a lanzarles una herramienta. Después logró tranquilizarse y notó que los seres estaban copiando sus movimientos, incluso eran capaces de emitir sonidos parecidos a su risa, lo que lo dejó bastante sorprendido. Aún así, no tenía claro si poseían un rostro como tal o si simplemente su especie no lo necesitaba. También observó que tenían la costumbre de dar pequeños golpes y, lo más importante, no mostraban señales de ser agresivos, al menos por el momento. En ese intercambio, uno de ellos le entregó una especie de collar que Ryan no supo interpretar al principio. Más tarde comprendió que se trataba de 2 anillos formados por 8 esferas, es decir, oxígeno en su forma molecular. Por desgracia, el científico no lograba reproducirlo por su cuenta, hasta que de pronto entendió el propósito del objeto. Se lo habían dado para que pudiera respirar sin necesidad de usar el casco. A partir de ahí, descubrió que esos seres también estaban enfrentando problemas relacionados con la línea Petrova, por lo que tendrían que colaborar. Sin embargo, antes de eso, era necesario encontrar una forma más efectiva de comunicarse. Como las matemáticas son exactas y funcionan como un lenguaje universal, Ryan decidió mostrarle los números usando una cinta métrica. Sin embargo, el otro la tomó como si fuera un objeto de juego, así que intentó explicarle con un reloj, pero tampoco dio resultado. En ese momento se empieza a entender cómo perciben la realidad estos seres. Debido a su apariencia, Ryan optó por llamarlo Rocky. Como necesitaba superficies para percibir su entorno, intentó establecer comunicación utilizando la Lo curioso era que vivía en un entorno oscuro y muy caliente, al cual aún no le permitían entrar. En un momento, Rocky le mostró un reloj propio, bastante diferente, pero basado en el mismo principio. A partir de ahí, Ryan comenzó a grabarlo mientras le enseñaba números, su nombre y otros conceptos básicos. Tras un largo intercambio, llegó a comprender que Rocky era una especie de ingeniero que utilizaba xenón en estado metálico para construir sus modelos. Cuando vio los astrófagos dentro de un tubo de ensayo, reaccionó con miedo y los calificó como peligrosos. Luego expresó su alivio por no estar solo. Ryan quiso saber por qué, y Rocky le explicó que originalmente eran 23 de su especie en la nave, pero ahora solo quedaba él, ya que los demás habían muerto por causas desconocidas. En ese momento, Rocky quiso saber cuántos humanos habían viajado con él. Ryan le explicó que eran 3, pero que 2 murieron durante el trayecto y que desconocía la causa. Así, quedaban solo ellos 2 intentando salvar vidas. Tras sellar ese acuerdo, comenzaron a analizar por qué Tau Ceti no estaba siendo afectada por los astrófagos. En medio de la conversación, Rocky le preguntó qué hacía un profesor en una misión espacial. Ryan respondió que aún no lo recordaba, y agotado, decidió que era momento de descansar. Para que Rocky lo entendiera, le explicó que necesitaba cerrar los ojos durante 29.000 segundos para recuperar energía, dejando claro que no se trataba de que iba a morir. Los eridianos no dormían como los humanos. En lugar de eso, entraban en un estado de inmovilidad total, y si surgía algún peligro, no podían reaccionar por sí mismos, por lo que necesitaban a alguien que los protegiera. En ese caso, Rocky se quedó vigilando mientras Ryan descansaba. Ese mismo día, recordaron a los 3 tripulantes asignados a la misión, Yao, Olesia y Dubois, el científico. El comandante explicó que, una vez cumplido el objetivo, tendrían la opción de cómo. Después les enseñaron los impulsores que funcionaban con luz infrarroja generada a partir de CO2, diseñados para mover a los astrófagos. Con menos de 1 gramo, realizaron una prueba que demostró su enorme poder, capaz de derretir 1 tonelada de metal.
Ryan admitió que no tenía el valor para participar en una misión así, sabiendo que no habría regreso y que aún no entendía por qué terminó a bordo si nunca se ofreció voluntariamente. Rocky creó una especie de esfera con su propia atmósfera para poder sobrevivir dentro de la nave de Ryan. A partir de ahí, cada movimiento y sonido que emitía era interpretado y convertido en palabras en inglés mediante la computadora de Ryan. Ese era el método que utilizaban para comunicarse. El inconveniente era que Rocky resultaba bastante inquieto y juguetón, así que el protagonista decidió poner ciertos límites. Con el tiempo empezó a frustrarse porque a su compañero parecía no gustarle nada de lo que hacía, comportándose como si fuera demasiado autoritario. En una de esas ocasiones, Rocky le enseñó cómo se alimentaba. También tenía una audición muy desarrollada y la capacidad de percibir a través de las paredes, aunque no respetaba el espacio personal. Además, su especie no tenía conocimiento sobre la relatividad ni sobre la radiación. Los astrófagos estaban guardados en tanques de combustible, ubicados junto al área donde Rocky construía sus modelos. Ryan llegó a la conclusión de que la radiación fue la causa de la muerte del resto de la tripulación, mientras que esos puntos negros evitaron que el mecánico corriera la misma suerte. Después decidieron desplazarse aprovechando el movimiento del planeta, para seguir la línea Petrova sin perderla de vista, ya que no permanecía en un lugar fijo, debido a que toda la constelación estaba en constante cambio. Una vez obtuvieran una muestra del planeta donde se reproducían los astrófagos, por fin podrían entender por qué no afectaban a Tau Ceti. El tiempo estimado para llegar era de 11 días. Mientras tanto, el científico y el mecánico aprovecharon para conocerse mejor. Rocky comentó que extrañaba a su pareja, cuyo nombre era extenso y difícil de interpretar. Por su parte, Ryan recordó que tuvo una novia, pero la relación terminó porque ella pensaba que él no quería afrontar la realidad. Rocky mencionó que llevaba 186 años casado, aunque sentía que aún no era suficiente. Días antes, Ryan había hablado con Eva sobre lo complicado que sería para la tripulación afrontar esa misión. Ella confiaba en que Dios los ayudaría a salvar el sol y acabar con los astrófagos de una vez. Al mismo tiempo, el comandante Yao, Olesia y Dubois compartían unas últimas copas, cuando de pronto Eva comenzó a cantar Sign of the Times de Harry Styles. Con eso, logró animarlos a seguir adelante y mantener la esperanza de poder resolver ese enorme desafío. Después de 11 días de viaje, finalmente llegaron a Tau Ceti. La nave Hail Mary se mantuvo en órbita, dentro de la línea Petrova, mientras ellos se encargaban de recolectar muestras de astrófagos en la superficie de esa estrella. En ese proceso, decidieron llamar a Adrián al planeta donde se reproducían. Una vez terminaron, pasaron a analizar los puntos negros y al observarlos con el equipo, notaron que no se multiplicaban. Al observar las muestras en el microscopio, Ryan descubrió que había vida. No se trataba únicamente de astrófagos, sino también de bacterias y protozoos. Eso significaba que, si dentro de la línea Petrova existía una biosfera activa, entonces en Adrián también había vida. Rocky comprendió que ahí estaba la clave. Ese entorno era el responsable de eliminar a los astrófagos y mantener su población bajo control, algo que no ocurría en Venus, donde no existía vida. Por lo tanto, la solución sería llevar ese microorganismo depredador desde Adrián a otros planetas, para evitar que sus estrellas sigan muriendo. Sin embargo, la nave Hail Mary no podía entrar en la atmósfera de Adrián sin quedar destruida, así que Rocky propuso crear un túnel de unos 5 kilómetros con su tecnología para recolectar nubes del planeta y así identificar al depredador de los astrófagos. Antes de eso, le enseñó a Ryan cómo pilotear la nave. En ese proceso, Ryan comprendió que no podría regresar a la Tierra y que solo tenía provisiones para unos pocos años más, después de lo cual moriría, lo que le generó una gran tristeza. Aún así, ya no sentía el mismo miedo, porque había conocido a un ser de otro mundo y estaba cerca de encontrar una forma de salvar a su especie. Rocky le dijo que era muy valiente por hacer todo eso. Luego le preguntó cuántos astrófagos necesitaba para poder regresar. Ryan respondió que requería 2 millones de kilos y su amigo se ofreció a dárselos, ya que en su caso solo implicaría tardar 6 años más en volver a su planeta. En el fondo, no quería que Ryan terminara como el resto de su tripulación. Conmovido, él aceptó la ayuda entre lágrimas, reconociendo lo increíble que era haber encontrado un amigo al otro lado de la galaxia, incluso mejor que muchas personas. 3 días antes del despegue, Ryan estaba conversando con Eva cuando, de repente, se escuchó una fuerte explosión en las instalaciones, por lo que salieron de inmediato a ver qué había ocurrido.
De regreso en Cetus, ambos se alistaron para la siguiente tarea: descender el sistema hacia la atmósfera de Adrián y recoger muestras de sus nubes. La maniobra orbital fue bastante complicada, con un cielo teñido de llamas verdes, aunque Rocky estaba a cargo del control. Cuando el recolector volvió a la nave, Ryan tuvo que actuar con rapidez, ya que comenzaron a descender más de lo previsto. En medio de la situación, sufrió un golpe que lo dejó inconsciente por unos segundos. Al recuperarse poco a poco, vio que el recolector caía otra vez, y no tuvo más alternativa que lanzarse a recuperarlo con una maniobra arriesgada, aun sabiendo que las altas temperaturas podían costarle la vida. Cuando creyeron que todo había pasado, se abrió un agujero en los compartimentos de combustible, y los astrófagos comenzaron a escapar hacia el espacio. Ante esto, tuvieron que desacoplar dos de los tanques para detener el giro. La intensa fuerza centrífuga hizo que ambos perdieran el conocimiento y sufrieran varios golpes, aunque al menos consiguieron alejarse del planeta. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Ryan intentó estirar el brazo para frenar el giro, pero volvió a desmayarse. Rocky presenció la situación sin poder intervenir en ese momento. Desesperado, decidió salir de su propia esfera para accionar la palanca y así detener todo. Luego llevó a su compañero hasta el área médica, donde el brazo robótico se encargó de suministrarle oxígeno. Antes de todo eso, Ryan y Eva habían descubierto que un error de cálculo de apenas 1 miligramo de astrófagos provocó el incendio que terminó con la vida de Dubois. Eso significaba que la misión se había quedado sin su científico, y la única forma de evitar un retraso de meses era que el propio Ryan asumiera ese papel. Él insistía en que no era astronauta y que no estaba preparado para abordar una misión así. De hecho, ni siquiera toleraba bien algo tan simple como un ascensor. Aún así, era la mejor opción por su conocimiento sobre los astrófagos y además no tenía familia cercana que dependiera de él. Al despertar, siguió el rastro que había dejado Rocky tras salir de su esfera para salvarlo. Al encontrarlo de nuevo, sintió un gran alivio al comprobar que había logrado regresar y que seguía con vida. En ese momento, dijo que se quedaría a su lado mientras descansaba, esperando a que su amigo se recuperara. También leyó su último mensaje, en el que le pedía que salvara a Erid, su planeta y a la Tierra. Al observar en el microscopio, identificó a los depredadores de los astrófagos y decidió llamarlos Taomebas, una variante proveniente de Tau Ceti. Con ese descubrimiento, se preparó para enviar la sonda de regreso a casa, aunque hacerlo sin la compañía de Rocky le resultó muy difícil. El problema era que este microorganismo moría cada vez que lo exponía al nitrógeno y necesitaba que pudiera sobrevivir en condiciones como las de Venus, donde ese gas está presente en la atmósfera. Por suerte, logró desarrollar una cepa de Taomebas resistente al nitrógeno utilizando los tanques con xenón metálico de Rocky. Ahora solo quedaba producir la cantidad necesaria y esperar a que su amigo despertara para poder llevar estos depredadores a sus respectivos mundos. Ese día, Rocky logró mover una de sus extremidades, lo que llenó de alegría a Ryan, quien por un momento pensó que no sobreviviría. Sin perder tiempo, le mostró todo lo que había conseguido y comenzaron a prepararse para el regreso. Antes de partir, decidieron celebrar lo lejos que habían llegado. Rocky se colocó su traje especial para la ocasión y como despedida, Ryan le regaló una laptop con todo el conocimiento humano, junto con una pequeña esfera de peluche de su planeta para que lo recordara de vez en cuando. Él lamentó no tener nada para ofrecerle a cambio. Entonces Ryan le pidió poder ver su nave y para hacerlo posible le fabricó un traje espacial que le permitiera sobrevivir en ese entorno extremo. Momentos antes, Ryan le había dicho a Eva que no se sentía capaz de llevar a cabo la misión. Ella le explicó que en los próximos 30 años, una cuarta parte de la población mundial moriría. Aún así, él se negó a subir a la nave, por lo que Eva le advirtió que lo pondría en coma inducido y le pidió que no se resistiera. Eso fue lo primero que intentó. Logró salir de las oficinas, pero no consiguió avanzar mucho más y terminaron induciéndolo al coma. Con todos sus recuerdos recuperados, le dio las gracias a su amigo por todo lo que habían vivido. Rocky le dijo que era el humano más valiente que había conocido, aunque le preocupaba que nadie pudiera vigilarlo mientras dormía. Ryan se despidió en el idioma eridiano, ya que él no comprendía el concepto de una despedida, y en realidad ese fue el momento más difícil para ambos, porque sabían que no volverían a encontrarse. Así, sus naves se separaron y cada uno tomó su propio camino. Raylan descubrió que el viaje de regreso a la Tierra duraría 4 años.
Durante el trayecto, detectó un contaminante de origen desconocido, por lo que se colocó el traje. Al revisar la muestra, entendió que había una fuga y que el problema estaba relacionado con el xenón metálico. Al parecer, la taumeba no podía atravesarlo, pero había evolucionado lo suficiente como para lograr escapar. Por suerte, Ryan logró detenerla antes de que consumiera a los astrófagos de la nave. Sin embargo, había un problema mayor. La nave de Rocky estaba construida completamente con xenón metálico. Eso significaba que pronto se quedaría sin combustible, quedando varado y solo. Y si no moría por falta de alimento, la radiación terminaría por hacerlo. Al hacer los cálculos, descubrió que se encontraba a 60 días de poder alcanzar la nave de Rocky, pero no podía encargarse de todo al mismo tiempo, así que decidió enviar a la Tierra registros detallados con todos sus descubrimientos. Con suficiente taumeba para construir su propia granja, el objetivo quedó cubierto. Al final, Eva y el resto tenían razón. Ryan era la persona adecuada para llevar a cabo esa misión. Tras recorrer millones de kilómetros, logró localizar la nave de su amigo, y sin dudarlo, realizó otro de sus grandes saltos para rescatarlo, de la misma forma en que Rocky había arriesgado su vida para salvar la suya en una ocasión anterior. Sin embargo, no logró avanzar más, ni siquiera haciendo fuerza, cuando de repente observó algo aproximándose a lo lejos. Y sí, era el señor Rocoso, que seguía con vida. Después, Eva conoció a Rocky a través de las grabaciones. Sin perder más tiempo, comenzaron a trabajar en la granja de taumebas y en todo lo necesario para salvar al Astro Rey. Después de eso, Ryan despertó en nada menos que Erid, el planeta de su amigo, muy similar a la Tierra. En realidad, habían construido un domo que simulaba un entorno terrestre para que el científico pudiera habitar allí. Por esa razón, Rocky utilizaba un traje, mientras que Ryan no lo necesitaba. Su siguiente meta era alistar la Hail Mary para el regreso a su planeta, pero el protagonista expresó que quería permanecer un tiempo más en Erid, algo que hizo muy feliz a Rocky. Finalmente, Ryan impartió una clase sobre Einstein y la radiación a sus nuevos estudiantes rocosos, y así concluyó esta historia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video, no olvides dejar un me gusta y comentar. Aquí te dejo otros resúmenes que pueden que te gusten.